Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta y como decimos es el turno de la candidata de la formación nacionalista al Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García. Muy bienvenida, Lola. Buenos días. Con muy buena cara para el fin de semana que hemos tenido todos en FEAGA. Ustedes han estado muy presentes en esta feria. Bueno, como todos los años, FEAGA es como muy nuestro y que teníamos que estar ahí, ¿no? Y sobre todo apoyando al sector que sabemos que estos últimos años lo han pasado tan mal. Efectivamente, y además se reflejaba, ¿no?, en algunas de las declaraciones que hacía el sector, que decía, bueno, hay que seguir sumando voluntades, hay que seguir estando aquí. Sí, yo lo comentaba, no solo es darle subvención, es conocer el sector, escucharle y saber las necesidades que tienen para poder pues subsanarlas lo antes posible y poder seguir avanzando, porque muchos decían que están agonizando, incluso para el relevo generacional lo tienen complicado, teniendo aquí incluso el ciclo de formación de ganadería, un ciclo superior que podríamos darle más visibilidad, potenciarlo más. Viene gente de la península, Nuria, a estudiar aquí, y como el gobierno de Canarias estos 4 años pues lo ha ignorado completamente, cuando tenemos que ponerlo en valor. Si se nos llena la boca hablando del sector primario, pues tendríamos que poner en valor principalmente la formación que tenemos aquí en nuestra isla. Bueno, un ciclo de ganadería, hay algunas imágenes que ayer se mezclaba con los estudiantes de veterinaria de las universidades canarias que acuden cada año a esta feria, y veíamos cómo en el ciclo de ganadería la destreza a la hora del ordeño manual, bueno, pues se dejaba notar, ¿no? Está con nosotros también Raico de León, que como decíamos, hacía un tiempito que no pasaba por aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Nuria. Pues la verdad que no sé si cuánto he venido, pero sí es verdad que cada vez que vengo es encantado, y cada vez que me invitan, pues aquí estamos. Sí, nos hemos encontrado en FEAGA. Sí, ha sido un fin de semana, tanto, bueno, de estos 2 fines de semana que han sido de ferias, tanto la de artesanía como la de FEAGA, y también, bueno, además de ser ese encuentro, esa fiesta del sector primario, yo creo que también es un evento insular en el que, bueno, pues encontramos amigos de distintos puntos de la isla, y que, bueno, en torno a ese sector, entre muchos pescadores, mucha gente que está y que visita siempre la feria, bueno, pues un fin de semana intenso, y además a mí se me une especialmente con las fiestas de Triquibijate, así que ha sido doblemente intenso. Bueno, y una semana antes la Feria del Queso de Pájara, la segunda edición, y un fin de semana hacia adelante, que va a ser este fin de semana, Paladea, en este caso. Nereida Calero, del Norte, buenos días. Sí, buenos días a todos y todas. Y todas, sí. Sí, empieza Paladea en Villaverde, pero sí, no paramos. Feria de Artesanía Antigua, ahora FEAGA y seguimos con Paladea al fin de semana. Y Mercado de Tetir, que también tiene una cita este fin de semana. Y Gay Pride en Morro, o sea que la gente de la asociación de Faro, o sea que también hay eventos de norte a sur, así que bueno, pues. Sí, además este año Jandía Pride va a tener una semana de duración. Sí, se va a presentar hoy el programa. Empiezan hoy, así que bueno, pues ahí estaremos también. Y bueno, la carrera nocturna me están diciendo aquí en el pueblo de Doña Lola García, claro que sí. Eso no puede faltar tampoco. De esencia, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos un fin de semana súper completo en el sur, en el centro y también en el norte. Bueno, vamos a hablar de programa, de propuestas, de isla, y no solamente del sector primario, que hemos atendido lo que ustedes habían comentado, bueno, pues este fin de semana, sobre las medidas que junto al Gobierno de Canarias, porque aquí hay que recordar que se va de la mano en las partidas presupuestarias, van a otorgar. Pero vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo el agua. Señora Lola, yo sé que el agua ya empieza a ser tedioso hablar constantemente, pero el hartazgo de los vecinos lo merece. Más que saber qué se está haciendo ahora, que ya lo vemos, ¿qué van a hacer ustedes a partir del 28 de mayo? Bueno, pues estar ahí pendiente y gestionar día a día, que es nosotros decimos que el mayor problema es que no se gestiona, no tienes un consejero o una consejera que esté pendiente del consorcio, y antes sí lo teníamos, es decir, ya lo decía incluso una señora en La Lajita, yo hace 20 años, porque culpan hace 20 años tenían agua, ahora es cuando no hay agua, y hay que estar pendiente, ocupándose y preocupándose de los temas.
toda la planificación está, y aparte le debe también exigir al gobierno del Estado, vemos cómo dan subvenciones a otros países por el tema de la sequía, y al propio gobierno de Canarias, que colabore, que dé el dinero que nos corresponde por el tema de la desalación de agua. Eso es fundamental para poder darle prioridad a esas infraestructuras que están planificadas desde hace tiempo por los técnicos tanto del Consejo Insular de Agua como del propio CAF. Que no es mérito, que no nos ponemos los medallitas los propios políticos y políticas, que sí estamos ahí reforzando ese trabajo. Desde luego que el trabajo coordinado de Cabildo con Ayuntamiento es fundamental, ya lo decíamos, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando para cambiar toda la red. Lo que no podemos hacer es que un ayuntamiento haga un refuerzo de una carretera o cambie la acera y demás y no coordine con el consorcio, pues cambiar la tubería que pasa por debajo y a lo mejor al año siguiente va a tener que ir el consorcio a cambiar. Ese es dinero público que se está gastando sin necesidad por esa coordinación que tiene que haber en el tema del agua. Nosotros lo tenemos en nuestro programa, un pacto constitucional, un pacto de las administraciones por Fuerteventura con todos los ayuntamientos desde el Cabildo para coordinar esas acciones que son fundamentales. Y la planificación está hecha, falta la desaladora también del sur, ampliar la desaladora del sur y no solo la desaladora, necesitamos también las infraestructuras de almacenamiento, los depósitos de almacenamiento que tienen que ser mucho más grandes para precisamente, si hay una avería, aunque cambies la red, si hay una avería, tengas un depósito suficientemente grande para mantener pues 3 o 4 días, pero ya te digo, nunca antes había estado la isla de Fuerteventura 16 días sin agua, en toda la isla, de norte a sur, aquí no hay diferencia. Eso es lo que decía, no solo va a tener el consejero o la consejera, sino que la presidenta va a estar al frente del consorcio también, porque es un tema prioritario y no podemos estar culpando a nadie. La responsabilidad es nuestra y hay personas que se olvidan que llevan 4 años en un ayuntamiento como el de Tuineje y 4 años como responsable de infraestructuras en el Cabildo de Fuerteventura. No llevan 2 años, son 8 años que han estado con responsabilidad en el CAF, porque el CAF es Cabildo y Ayuntamiento. Ese es el problema del CAF. Cuando no asumimos las responsabilidades, es lo que pasa. Bueno, quiero hablar de planeamiento. Nereida Calero, decía Mario Cabrera. Bueno, Nereida va a ser nuestra consejera de ordenación territorial. ¿Cuándo dijo eso? Pero bueno. Lo dijo, sentado aquí donde se encuentra doña Lola, aquí lo dijo Mario Cabrera. Va a ser nuestra próxima consejera, porque lo que hemos aprendido quizá en esta pandemia, y no dejamos de hablar, es que hasta que Fuerteventura no se defina a sí misma, tenemos estos problemas. Tenemos los problemas de dónde ubicar una desaladora si no tenemos suelo propio, con ayuntamientos que no tienen planes generales aprobados, con declaraciones de proyectos de interés insular que creo que la ciudadanía no entiende muy bien qué puede, o si lo entiende, lo que quiere es que se le solucione el problema cuanto antes. El planeamiento de Fuerteventura, la ordenación de Fuerteventura, el modelo de isla, ¿para cuándo? La ordenación del territorio. Bueno, primero se arregla de Mario Cabrera, se ocupe el Parlamento. Pero bueno, sí que tengo que decir que ya, bueno, eso lo tenemos claro, ¿no? Ya empezando por el municipio de La Oliva, cuando me tocó ser concejala, intentamos sacar, sabes que La Oliva tampoco tiene planeamiento, con normas subsidiarias desde hace antiquísimas. Y se intentó elaborar un plan general que se quedó prácticamente elaborado en la gaveta, luego nos echaron con una moción de censura en 2008, se sacó de esos cajones, se empezó a modificar, se volvió a quedar ahí. Posteriormente lo que he vivido también más de cerca es una ley del suelo, que estaba también nuestra futura presidenta Lola García, o sea, fue complicado aprobar una ley del suelo, que nos tachaban de todo, de desarrollistas, de no sé qué, ahora han venido otros que supuestamente parece que eran más serios que nosotros y no solo no han modificado nada de la ley del suelo teniendo mayoría absoluta, porque hay que recordar que Coalición Canaria lo aprobó estando en minoría y teniendo que llegar a acuerdos para sacar una ley, pues habían cosas también que aunque estuviésemos gobernando no nos gustaban,
pero había que sacar una ley por responsabilidad. Ujú. Lo cierto es que esas mismas personas que se subían al atril llamándonos de todo y que habíamos hecho una ley para los pelotazos, ahora han llegado, han tenido una estabilidad Ujú. política y no solo no han modificado nada, sino que han facilitado muchas de esas cosas o instrumentos peligrosos con los que pretendíamos también proteger el suelo rústico. Y de ahí se han visto muchos de los disparates que han ido surgiendo. Volviendo a la pregunta que me hacía, planeamiento fundamental. Lo que está aprobado no está adaptado a la ley del suelo, otros siguen sin tener regulación, se está yendo de las manos a todos los niveles y mediante el planeamiento yo siempre digo que no es que haya una ley, los distintos sectores, incluso el turístico e incluso el alquiler vacacional del que se habla, los problemas de vivienda, todo se tiene que regular mediante el planeamiento. Los problemas de todo al final es planeamiento, es ver el territorio que tenemos, siempre también lo digo, llegar a un consenso todo el mundo, porque aquí desde el agricultor, que deberían ser los primeros que se sientan, el sector primario precisamente con las instituciones cuando se va a definir el planeamiento, porque yo siempre digo que solo se puede plantar allí donde va el agua, por ejemplo, una gavia, o que Ujú. quiero decir que hay terrenos que sí o sí, luego tenemos los protegidos y tal, pero tiene que hacerse con consenso sabiendo que todos vamos a tener que ceder en algo que no nos va a gustar, pero hay que ordenarlo y con urgencia, sabiendo que la isla es un territorio limitado y que si quitas las partes que tenemos que proteger, que es lo que nos identifica, nuestros valores naturales, eso es lo primero que se tiene que proteger y luego el territorio es lo que es. Sanidad, educación, no sé cuánto, no sé qué, turístico, esto, lo otro, industrial, todos los sectores y luego del que te sobra. También digo, cuando hablan de diversificar la economía hay que tener cuidado porque no nos podemos equivocar. Si te equivocas una sola vez en condenar suelo o intentar desarrollar ese suelo para una industria nueva, tenemos que hacerlo a conciencia sabiendo en lo que podemos llegar a ser competitivos, buenos, lo que Ujú. más empleo genere, etcétera, etcétera, muchas cosas, porque sabes que una vez usado, el territorio es el que es, ya lo tendrás machacado y por eso te digo con responsabilidad, pero sería a quien le toque o a la quien le toque. Raiko me mira también con una sonrisita, igual Vete, pues vete, te quiero decir Ahí que sale. sepa que va a ser un reto muy importante. Sobre todo también, y tengo que recalcar, si no hay estabilidad en una institución, es Ujú. absolutamente imposible. Si me permites, Sí. Nuria, Nereida acaba de dar en el clavo, es decir, para poder sacar el planeamiento de nuestra isla, el modelo de nuestra isla, lo tenemos claro nosotros, planificar una isla con perspectiva de futuro, no a 4 años, con 15 o 20 años, porque a lo mejor si se hubiera planificado con tiempo estaríamos mucho mejor. Y digo planificar con tiempo porque Coalición Canaria nos culpan, pero Coalición Canaria en los últimos 12 años solo ha tenido ordenación del territorio en 18 días que estuvimos nosotros al 17, frente, 17. 17 días. Es lo que ha tenido Coalición Canaria el planeamiento de la isla. Por eso, teniendo a Nereida Calero, que ha hecho un trabajo la legislatura pasada, que nosotros estábamos ahí al frente cuando se aprobó la ley, que estudió perfectamente la ley del suelo, Ujú. que había efectivamente cosas que estábamos en contra, pero por responsabilidad teníamos que aprobar esa ley, manifestamos las cosas que no estábamos en contra. Yo creo que es una de las mejores consejeras que podría llevar a cabo el planeamiento de nuestra isla por el conocimiento que tiene. Así que cuando Mario hablaba de la futura consejera, todos en el partido y todas estamos de acuerdo que hará un papel fundamental si estamos al frente del Cabildo. Son el planeamiento, como decíamos, el PIOF, pero es el que ella nos batallaba a nosotros el tiempo que estuvimos ahí, el Plan Especial Territorial para las Energías Renovables, Ujú. porque sí apostamos, tenemos una apuesta clara por las energías renovables, pero es importantísimo saber dónde están ubicadas, es decir, la ordenación de esas energías renovables e incluso el tendido eléctrico, los problemas que estamos teniendo con el tendido eléctrico. Teniendo un planeamiento claro, donde está la vivienda, donde está sanidad, donde está educación, es fundamental. Eso es lo que hará crecer y lo que hará desarrollar Fuerteventura. Siempre he dicho, un crecimiento sostenible y un crecimiento inteligente, y eso lo conseguiremos
con una consejera que es batalladora y que se preocupa realmente del territorio de nuestra isla. Vamos a hablar de vivienda, porque aunque no sea una competencia directa, ustedes sí tienen las teclas, las herramientas para poder instar a otras administraciones. Sabemos que es uno de los principales problemas. El agua es una cuestión que ha estado siempre, ahora con mayor incidencia. La quinta avería en las últimas 5 semanas se producía este sábado en el CAF. Sabemos que es un problema constante, más o menos frecuente, pero la vivienda es un problema verdaderamente preocupante para las familias de Fuerteventura y para las empresas, puesto que están viendo que no pueden ni siquiera ampliar plantilla. Lo hemos visto en el sur, lo hemos visto en el norte, está ocurriendo también en Puerto del Rosario, y los índices de vivienda vacacional también están creciendo ostensiblemente en Gran Tarajal, por ejemplo, que ha sido una zona que históricamente pues no tenía este tipo de turismo. ¿Qué hacer, Raiko, para dar una respuesta sin llenar el territorio de Sin duda es urbanizaciones o de casas, ¿no? Sin duda es unos grandes retos que tenemos, y en eso creo que hay que ponerse todas las administraciones de acuerdo, y en eso creo que el Cabildo de Fuerteventura como principal administración debe liderar todo ese acuerdo, ¿no? Porque ya sea a través de las iniciativas que desde el Estado o desde el Gobierno de Canarias se desarrollan, las oficinas técnicas forman parte, es competencia municipal, y esa Sí. dotación, por tanto, agilizar ese tema es fundamental, porque no solamente estamos hablando de la vivienda protegida para las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino también, bueno, pues agilizar todos esos promotores privados que sí quieren desarrollar esas actividades, y que, bueno, pues afortunadamente vemos que Puerto Rosario sigue teniendo solares y sigue teniendo espacios para poder desarrollar Y promociones. casas abandonadas. Y tenemos muchísimos mamotretos, y tenemos espacios donde podrían, o que los bancos tienen también, bolsa de vivienda, todas esas bolsas que, bueno, pues que desgraciadamente hay mucha gente que está teniendo que llegar a la ocupación. De manera que creo que tenemos que ponernos manos a la obra y impulsarlo de una forma directa, porque influye a la forma en la que desarrollan los jóvenes su proyecto de vida, a la forma en la que llegan empleados de fuera, efectivamente, porque les cuesta. Este mismo fin de semana un compañero que lo llamaban para hacer una sustitución, no encontraba dónde poder quedarse, y pues bueno, buscaba una habitación para poder compartir. Creo que está inventado el modelo, en otras islas está saturado, por eso hablamos muchas veces de un turismo sostenible, nos referimos a esto, a que tenga que estar medido. Baleares, ya vemos la situación que se vivía desde hace años en los modelos de Baleares, y creo que nosotros no debemos caer en eso. Limitar el porcentaje de vivienda vacacional, a mí me parece que es una forma muy buena para que los beneficios del turismo no sea solamente para los turoperadores y para los grandes cadenas hoteleras, sino que también llegue a los pequeños propietarios o gente que tiene su segunda o tercera vivienda en Fuerteventura. Me parece maravilloso, pero no puede ser que haya un porcentaje tan alto de vivienda vacacional. Bueno, pues tener bien medido eso y regularlo creo que es uno de los objetivos, y creo que fundamentalmente, bueno, pues desde el Cabildo se puede liderar esa bandera, y que podamos aliviar la vivienda, porque afortunadamente vivimos en un sitio que es un paraíso y que mucha gente quiere venir a vivir aquí, así que, bueno, pues llegar a los equilibrios para poder, los que aquí vivimos, poder desarrollar nuestras vidas. En cuanto al modelo turístico insular, ahora que otras formaciones vuelven a poner otra vez el índice sobre cómo redistribuir todos esos beneficios que genera el turismo, la ecotasa o la tasa turística. No, la ecotasa, la tasa verde, la La tasa de los tasa- carburantes, son 3 tasas distintas para que nos empecemos a entender. Y bueno, un poco a colación de lo que decía Raiko, el tema de la vivienda está afectando tanto también al sector turístico, sobre todo en el sur, de que están buscando personal y el personal no encuentra vivienda, ya unido a que no encuentran personal, el personal que quiere trabajar y les dice que sí, no encuentra vivienda para vivir, o sea, vivienda. Sí, sí. Y creo que uno de los principales problemas, y cerramos este tema ya si quieres, es que también la ley de vivienda que se acaba de aprobar no ayuda a nada. Si tú, en vez de incentivar al propietario que tiene una vivienda que la quiere poner para larga temporada, lo que haces es dificultarle las cosas y asustarlo, evidentemente dirá, pues mira, no lo voy a destinar a un alquiler normal, lo destino a alquiler vacacional. O sea, yo creo que si no incentivan, ya sea mediante las declaraciones de la renta, mediante impuestos o lo que sea, se debe incentivar a que la gente que tiene una vivienda la ponga en larga duración. Porque si lo que haces es castigarlo, evidentemente lo que han logrado para proteger al ciudadano ha sido el efecto totalmente contrario. Espero que se modifique con urgencia, porque es una locura. Volviendo al sector turístico de las tasas, lo que estamos pidiendo, Coalición Canaria por lo menos, es que evidentemente se reconozca que somos una región ultraperiférica, que no estamos en las mismas condiciones ni tenemos las mismas ventajas que la gente que vive en todo el territorio peninsular, continental,
porque ellos sí que pueden elegir el medio de transporte, nosotros no, nosotros tenemos que viajar en avión, entonces todo lo que sea poner una tasa, tanto la tasa al queroseno como la tasa verde, pues evidentemente nos va a perjudicar no solo a nosotros, que tenemos que salir también y tenemos que ir a estudiar, no solo a divertirnos, que también, pero a estudiar, sobre todo a trabajar o a ese territorio peninsular, pues claro, lo van a repercutir el precio en el viajero a nivel turístico, sabiendo que vivimos del turismo todavía aquí en Canarias, y afortunadamente, pues claro que va a repercutir. O sea, el turoperador sí subirá los precios hasta un tope y cuando ya el cliente diga hasta aquí llegué, pues desviará a esos turistas hacia otros destinos donde no tengan ese tipo de tasas. Está bien que obliguen un poco al sistema aéreo a renovar, a buscar otros combustibles que sean más ecológicos y menos contaminantes, pero siempre tienen que tener en cuenta que Canarias somos islas, un territorio fragmentado y alejado y que nosotros no podemos jugar en igualdad de condiciones. Y luego, en cuanto a la ecotasa que queremos poner aquí en Canarias, también sorprende que el Partido Socialista esté pidiendo que nos quedemos exentos de esas tasas al queroseno, pero luego sí queremos poner una tasa en Canarias. No sé, la finalidad es la misma, ¿no? La finalidad es el medio ambiente, entonces sin valorar si está bien o está mal, lo que no puedes estar a favor de que, diciéndole a Europa, no, esto no me lo cobres porque me va a perjudicar, que ya los habrás oído, ¿no? Sí, No me lo cobres, que nos va a perjudicar como islas y nosotros también defendemos, igual que Coalición Canaria, que somos región ultraperiférica, pero aquí yo sí quiero poner una tasa, entonces aquí sí quiero poner una tasa, una ecotasa. Ya. Y vuelvo a decir, si nos faltara dinero y es una cosa seria y ves, hay que hacerlo con responsabilidad y estudiarlo, pues todavía, pero teniendo 1.000 millones de euros más, sobrándote 600 millones de euros sin ejecutar encima, como todo economista sabe, una tasa se pone para desincentivar el consumo. Entonces, territorios saturados, como que nombraba Raico antes, Baleares, la impuso porque se les está yendo de las manos y ya allí no cabe más gente, ya están precisamente incentivando que los que tengan incluso un edificio turístico, si lo destinan a vivienda, le dan muchísima ventaja. Totalmente desbordado. Se hace para desincentivar el consumo. Por supuesto que, como decía Lola, ha dicho en varias ocasiones, pues lo que buscamos también es un turismo que gaste más y que alargue las estancias, es decir, que si ya está contaminando con ese queroseno para venir, en vez de ir y venir para llenar a lo mejor una semana de turistas, tenemos que tener, ni sé cuántos vuelos, me corto ya así. No, es que me llamó la atención en la entrevista que mantuvo aquí conmigo Román Rodríguez, porque estamos hablando de un partido político que ha puesto sobre la mesa lo de la capacidad de carga. Oye, tenemos que debatir, tenemos que empezar a ver qué leyes tenemos para empezar a reducir o a mantener los niveles de turismo que tenemos y no crecer. Y Román Rodríguez aquí defendió abrir el aeropuerto por la noche. Abrir el aeropuerto de Fuerteventura por la noche precisamente para atraer más turistas. Hombre, realmente lo haces más competitivo sin duda, porque los horarios que tienen los aeropuertos más competitivos, abrirlo sería interesante. Lo que pasa también ahí tenemos el tema de los vecinos, ¿no? Que Sí. El ruido de los aviones y los vecinos, pero sí que lo harías más competitivo porque no tiene que ver tampoco una cosa con la otra. Tú puedes regular y también pagarían menos, a lo mejor si se distribuyen a lo largo del día. Tú puedes regular que venga, no tiene nada que ver con el perfil de turista. Como digo, interesa más que un turista que llega esté 15 días porque el alojamiento está lleno esos 15 días sin tener que usar varias veces un avión, ¿no? Y contaminar para llenarlo. Entonces, mayor nivel de gasto y más alargar las estancias. Ese debería ser el objetivo de cualquier destino. Y sin duda, lo que decía Román, hay una capacidad de carga que todos tenemos en la mente y sabemos lo que te decía antes. La isla es un territorio limitado. Aquí no cabe todo el mundo, aunque nos gusta, no cabe todo el mundo. Sí, pero por eso digo que lo que te quiero decir, abrir el aeropuerto parece una contradicción con yo creo que limitar no, la carga, ¿no? fíjate, no, yo creo que no lo es. Que no, podría ser más competitivo de destinos que, dependiendo de cómo esté su aeropuerto, pudiese venir o no un avión. No se necesita de traer más, sino de que tengan más facilidad para distribuirlos. Sí. Para venir y traer un turismo de calidad, que es lo que necesitamos. Nosotros siempre decimos no crecer en número ya turístico, sino crecer en calidad turística y, lo decía Nereida, la redistribución económica del turismo, es decir, que salga
Que empecemos a alejarnos del turismo de todo incluido, que salga a visitar la isla, que deje el dinero en la restauración, en los pequeños autónomos y pymes que tenemos por aquí, en nuestras ganaderías, comprando queso, en esas cosas que nosotros tenemos, que es bastante importante que se redistribuya la economía. Y sobre todo, que si traemos un turismo de calidad, también los trabajadores y trabajadoras del propio turismo van a tener pues unas prestaciones mejores, más altas. Y es lo que nos interesa, la calidad del trabajo turístico también. Ujú. Bueno, me estoy acordando ahora porque ahora mismo, claro, la realidad se impone, ¿no? Y estamos hablando de agua, estamos hablando de modelos de isla. Por suerte tenemos una juventud en Fuerteventura cada vez que es crítica y que dice quiero conservar nuestro medio ambiente. Han sido muy críticos con algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo. En fin, tenemos una juventud que no está como nuestra generación, ¿no? Que el medio ambiente sí lo protegíamos, pero no desde luego que no como ahora, ¿no? Que tienen esta conciencia. Y me estoy acordando que en el 2019 se hablaba de sanidad. Se hablaba también de medio ambiente, pero se hablaba de sanidad. Ahora estamos hablando de hasta dónde puede llegar la isla y la vivienda, que sería el gran problema. Pero sí quiero poner el foco en sanidad porque, a pesar de ser la joya de la corona, en la que todo el mundo se fija y que obviamente todos los programas electorales quieren mejorar la calidad asistencial de su gente, de su isla, en el sur de la isla, y lo estoy repitiendo en todos los debates, se mantienen con los mismos o las mismas infraestructuras, y en el norte también. ¿Esto no puede producir un hartazgo, Lola, a la ciudadanía? Vamos a ver, cuando llegamos al Parlamento en el 2015, en el 2016 en Fuerteventura hubo una manifestación, septiembre del 2016, a mí no se me olvidará nunca. Se presentó una PNL, una proposición no de ley en el Parlamento, y llegamos a un acuerdo por la sanidad en Fuerteventura. Se incrementó, se hablaba del búnker de radioterapia, que el consejero socialista no lo quería, porque decía que había pocos casos aquí en Fuerteventura. Por fin, ahí tuvimos la pelea y es una realidad hoy, y hay que preguntarle a los que se están dando el tratamiento si es bueno o no es bueno. Ya te digo yo que sí, bastante bueno, porque conozco pacientes. Y se ha quedado ahí. En el 2019 dejamos en el presupuesto pues la unidad de hemodinámica, incluso presupuestado el personal para el hospital. 4 años después, la isla de Fuerteventura sigue sin unidad de hemodinámica. Que si a alguien le da un infarto, ni siquiera cumple con el protocolo de antiinfarto. Han dejado a personas aquí 15 y 16 días esperando una cama en Gran Canaria. Eso es lo que no se puede permitir. Y después en el sur vemos que tienen las mismas necesidades, efectivamente. Es que eso es lo que tenemos que exigir. El centro de salud, el segundo centro de salud de Corralejo, ampliar la emergencia de hemorrojable, la ambulancia de hemorrojable, son necesidades que tiene. Pero lo más difícil es que vemos que una alcaldesa, la de Tuineje, se pelea dónde va la ubicación cuando la isla está creciendo. Y es lo que te decía antes, la planificación de la isla tiene que ser con perspectiva de futuro. Y tenemos que crecer en Gran Tarajal, el centro de salud de Gran Tarajal, con especialistas, pero es que también Pájara, el municipio de Pájara, necesita la implantación, un municipio de 20.000 habitantes y que tiene la mitad de las camas turísticas. No podemos pelearnos aquí entre dos ayuntamientos, porque mientras nosotros nos peleamos, en otras islas están aplaudiendo hasta con las orejas, porque el dinero, a ver dónde ponemos la ubicación, no, es que yo quiero los dos. El crecimiento de los dos, porque la población va creciendo y la población va envejeciendo y necesita cada vez más atención, porque de ahí las necesidades cuando eres niño, cuando eres joven, cuando tienes una cierta edad, no vas tanto al centro de salud, pero a medida que tenemos una cierta edad, pues empiezas a ir más veces al centro de salud y vamos envejeciendo. Entonces necesitamos esa planificación sanitaria también. Y lo que no podemos hacer los cargos públicos de la isla es pelearnos entre unos y otros. Por eso hablaba también de que en el programa electoral de Coalición Canaria va un pacto con las administraciones
para llegar a acuerdos, sentarnos, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, para ver dónde van esas infraestructuras. Llevamos esperando, y perdón que eso, por el IES de La Lajita, ¿cuánto tiempo? Que si iba en La Lajita, que si iba en Costa Calma, al final todavía seguimos sin el suelo. Y ahora volvemos otra vez a pelearnos por un centro de salud o el futuro hospital del sur. Es que necesitamos los dos. Necesitamos, que ya estaba planificado también, y eso recuerda Nereida, las peleas que teníamos también en la legislatura pasada, es que en el Centro de Salud de Gran Tarajal se tenía que implantar un laboratorio también para hacer analítica y no se ha hecho estos 4 años. Es que van especialistas en el centro de salud, pero también necesitamos crecer en Pájara. Y vuelvo, insisto, no nos podemos pelear las administraciones de aquí. Tenemos que exigir e ir de la mano para las necesidades que tenemos que cubrir. Políticas no solo sanitarias, Nuria, sino políticas sociales. Necesitamos más residencias, aparte de la de Gran Tarajal, que después hablaremos, la residencia también en el sur. Residencia en La Oliva, por lo que te decía, la población de Fuerteventura va envejeciendo. Y veíamos a colectivos en este fin de semana, a AFA, pidiendo, oye, y exigiendo que es responsabilidad de las administraciones públicas. Y para eso necesitamos infraestructuras en nuestra isla, que es una de las islas más jóvenes, pero vamos envejeciendo, y la población que antes tenía una media de 80 años, oye, la gente puede llegar a los 100 años por la calidad, por la sanidad que ha ido mejorando. Pues todas esas necesidades es la planificación que tenemos que hacer en nuestra isla. Y además es la isla que tiene menos plazas sociosanitarias. Efectivamente. Pero vamos, muy por debajo incluso de La Gomera, del Hierro, de La Palma. 15 por eso, residencias tiene Lanzarote. Eso es, sí. Esto es serio, ¿no? Desde que tuve la suerte de estar un año en la Viceconsejería de Asuntos Sociales, me sorprendió ese dato. Me sorprendió cuando vi los datos de La Gomera y los datos de Fuerteventura. Pero sí que es cierto que Fuerteventura siempre fue una población muy joven y La Gomera una población muy envejecida. Entonces ellos vieron antes la necesidad, tampoco porque sean más listos, aunque no dudo de las capacidades de Casimiro. No dude usted de Casimiro nunca, pero sí que me sorprendió el dato. Digo, ¿cómo es posible que tengan este número de plazas en La Gomera? Porque era impresionante, y todo plaza nueva siempre y rehabilitada. Pero sí es verdad que siempre fue una población muy envejecida, y nosotros, como hemos estado aquí siempre con esta flujo, ¿no? De población. Flujo de población joven, población muy ligada al tema deportivo, acuático, surf, windsurf y todas esas cosas, y población muy joven, pues nunca vimos la necesidad. Y además esa cultura que tenemos de que nos cuidan nuestros padres, otra manera de vida, y todo ha cambiado muy rápido, sí, se nos ha ido de las manos, sin duda. Nosotros decimos que tenemos que implantar una red de infraestructuras sociosanitarias de primer nivel y cerca de la familia. Cuando hablamos, y además la ley ya te lo dice, ya no son las macro residencias, sino residencias más pequeñas donde nuestros mayores son atendidos mejor. Es decir, no es lo mismo que tú pongas, porque después tenemos los problemas de los especialistas, no es lo mismo que tú pongas un fisioterapeuta o 2 fisioterapeutas para 60 mayores que ponerlo para 80, para 90 o para 100. Oye, busquemos no solo las infraestructuras, sino la calidad de la atención a nuestros mayores, que se merecen los mejores, se merecen lo mejor. Y uno lo dice porque como tiene un padre de 89 años, Pero es que era como un castigo, que hay ¿verdad? que Antes estar... veía, lo pusieron en casillas, fíjate tú, que lo pusieron en casillas, la familia, tú no tienes corazón, pero ¿no? Y era otra no cosa, solo sí. residencias para estar todo el tiempo, sino centros de día, Exacto. que ellos puedan estar atendidos. Y La Palma en eso también son ejemplos. En los ayuntamientos se preocupan por tener centros de día. Y volvemos otra vez, y que perdona que vuelva a insistir, la coordinación que tiene que haber entre ayuntamientos, cabildo y gobierno para pelear realmente por lo que necesita. Centros de día en cada municipio. Es necesario que las familias vayan, acompañen a sus mayores, los dejen por la mañana, que sean bien atendidos, que tengan actividades, envejecimiento activo, no solo para estar en una cama es cuando llevamos a nuestros mayores, no, tienen que tener de encuentro, ¿no? Claro, efectivamente, que no se sientan solos, tener un censo realmente de las personas que están solas, que están envejeciendo solas, que no tienen hijos e hijas, que no tienen familiares. Eso es triste.
Ahí es donde tenemos que reincidir. Y vemos que hay problemas de salud mental, cómo ha ido aumentando después de la COVID, y problemas de Alzheimer, que te lo dicen ellos perfectamente que están haciendo, y de aquí el agradecimiento del gran trabajo que están haciendo las distintas asociaciones. Bueno, queremos mandarle un abrazo a todas, porque todas hacen una labor encomiable. Dedicar el tiempo que uno tiene, poco o mucho, y dedicárselo a los demás es un ejemplo a seguir, y AFA lo está haciendo. Está atendiendo prácticamente a un centenar de familias de las más de 1.500 que podrían llegar a tener o a desarrollar esta enfermedad, según un censo en el que ellos se están amparando, y siempre están casi misericordiando una ayuda que debería de corresponderles, y que además afecta a 40 trabajadores que cada 6 meses se ven obligados a mantener esa incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo. Una ayuda que además se está prestando a domicilio, y que ayer nos contaba Teresa Cabrera desde la feria, desde FEAGA, donde han estado las mismas horas que todos nosotros vendiendo esos bocadillos, esas pulguitas de queso, para intentar recaudar y visibilizar que este problema, por mucho que no reciba ayudas, ahora acaba de recibirlas y estaban un poco más tranquilos, pero en cualquier caso siempre están casi con esta carrera, ¿no? Intentando demostrar. Debería ser una partida nominada. Bueno, Raiko, ustedes han mantenido un encuentro con la gente joven. Con los jóvenes de Fuerteventura, los jóvenes que salen fuera, los jóvenes que han vuelto. ¿Qué les trasladan? ¿Qué Bueno, dice la juventud? a mí me sorprende siempre porque, perdón, siempre se habla de los jóvenes como que están desvinculados de la vida política, desvinculados de su realidad social, preocupados solamente por sus redes sociales y su postureo. Y es completamente falso. Yo tengo que Hay de todo, ¿eh? hacer una lanza, Hay de pero todo. es que sorprendentemente, contra todo ese discurso, es que tiene unos argumentos mucho más potentes de lo que se prejuicia sobre ellos, y creo que también tienen las temáticas sobre las que se preocupan. Son mucho más interesantes que muchas veces las que se plantean en círculos de otro tipo. No lo vamos a comparar con ninguno en concreto. Sí. Porque si es han estado preparados, Fuerteventura ha hecho una inversión en la juventud para mandarlos fuera a estudiar, y es verdad que esa inversión, tenemos que generar un espacio, un ecosistema en el que puedan ellos venir a desarrollar sus profesiones y venir a desarrollarse como personas. Es fundamental que nosotros retengamos ese talento, porque si no, ha sido un gasto, no se convierte en una inversión. Y en eso, afortunadamente, tenemos una isla, como decía antes, que la gente quiere volver a venir, y ellos están haciendo el esfuerzo de venir. Y para eso, bueno, pues desde la diversificación económica, con distintos sectores, para que puedan desarrollarse sus profesiones diversas, a la vivienda, como hablábamos antes, a una preocupación fundamental como ahora también del territorio, ¿no? Ellos sí están muy concienciados y analizan muy bien quiénes son ecologistas de postureo, quienes cada 4 años se visten con ecotasas, teniendo dinero y no pudiendo ejecutar todo el dinero. Bueno, pues plantean quiénes se disfrazan de ecologistas y quiénes realmente llevan defendiendo esta isla durante muchísimos años. Y creo que eso es de las temáticas que ellos plantean, ¿no? Yo valoro el espacio que vivo precisamente por haber vivido fuera. Saben que vivir en Fuerteventura tiene una calidad de vida que es un lujo, y creo que por eso saben que, bueno, pues yo quiero seguir disfrutando lo que se plantea, lo que han podido disfrutar mis padres, lo que yo he vivido de pequeño, ¿no? Son los primeros que quieren que se regulen, porque el planeamiento no solamente tiene que ver con las grandes infraestructuras, tiene también con cómo nos relacionamos con el espacio natural, la conservación de todos estos espacios naturales. Bueno, pues poder acampar, poder ir con mi furgoneta a pasar un fin de semana que esté ordenado, que yo no quiero destrozar, que yo quiero ir a los sitios donde se pueda hacer. Y creo que los jóvenes tienen mucho que decir, y en eso, bueno, pues en nuestras listas, que también está en renovadas, Lola ha tenido un encuentro también con jóvenes precisamente en campaña, que se irá sacando en vídeos, y que las preguntas que hacen ellos son críticas, incisivas, y que creo que, bueno, pues que parte de nuestro programa pues está para dar respuesta a ellos. Sobre todo para que no tengan que emigrar, ¿no? A Que buscar un conocen sueldo la digno. efectivamente, que conocen la realidad de la isla y se preocupan, ¿no? de su isla, y la quieren, ¿no? Raiko lo decía, la diversidad económica, diversificar la economía es fundamental. Es verdad que tenemos el turismo, el parque tecnológico con la nueva industria aeroespacial, proyectos bastante interesantes, pero fíjate, antes estábamos hablando del turismo, el 80% de la economía de la isla. ¿Cuántos directores tenemos en los hoteles? Eso es lo que tenemos que promover, y tenemos gente bastante preparada, como decía Ujú. Raiko. Pues
eso también se lo tenemos que ofertar y luchar porque los majoreros y las majoreras ocupen los lugares más altos en cuanto a empleo en el sector turístico. Pero en la innovación que veíamos ayer también, en la innovación del sector primario, si nosotros apostamos por el sector primario, aquí ya se está hablando y somos, vamos, yo creo que estamos en lo más alto en el tema de la genética de la cabra majorera. Es decir, hay un nicho de empleo en la isla de Fuerteventura que hay que promocionar y atraer ese talento en los distintos sectores. Sector primario, sector turístico, la emprendeduría, trabajar con ellos, Ujú. la emprendeduría, autónomos y pymes. Nosotros tenemos un proyecto también que llevamos, trabajamos desde el Cabildo con la FUL, con la Universidad de Las Palmas, para hacer las prácticas en empresas, pues debería de ser poder realizarlas también desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Cámara de Comercio, que será cuestión de sentarnos y planificar bien a través de la Cámara de Comercio y que hagan las prácticas directamente con empresas para que realmente tengan la oportunidad de quedarse en esas empresas cuando vienen a hacer las prácticas. En la administración ya las tenemos, es decir, los NOE, las nuevas oportunidades de empleo, que es cuando ellos terminan su carrera, su grado, su ciclo superior, se pueden quedar un año trabajando con la administración, pues también que sea con esas empresas que hay en la isla de Fuerteventura y que vean el talento del esfuerzo que están haciendo las familias y el Cabildo, que lleva años dando pues esas becas, no solo para que estudien sus grados, sino también pues, buscar la manera que hagan sus prácticas en el extranjero, que puedan conseguir formarse en el extranjero y que vengan realmente bien capacitados, bien formados, que es la única forma que tenemos de crecer Fuerteventura. Es decir, la educación es el motor de una sociedad, que es lo que digo yo siempre. Si queremos crecer, qué mejor que ese talento se quede aquí y nos ayuda a crecer y a progresar la isla. Y esas son las sinergias que tenemos que buscar en nuestra isla, que se quede aquí. Lo digo también porque tú tienes Sí. una hija, no sé si querrá venir, pero intentar que vengan para acá y que estén con nosotros. Es decir, al Estas sentirnos... temáticas han salido en los encuentros con jóvenes, ¿no? Donde otros piensan que solo están pensando en conciertos, festejos y cuestiones superficiales, todo esto ha salido y ha salido de una De forma hecho, crítica y dura, ¿eh? yo no veo tantos jóvenes en todos esos festejos, por ejemplo, ¿no? Por Totalmente, ejemplo. ¿no? En Es eso, decir, que ni siquiera, efectivamente, que yo creo que los jóvenes no están tan pendientes del concierto que hay el fin de semana como de qué voy a hacer cuando regrese a Fuerteventura ujú. y cuántas empresas han decidido venir e implantarse para darme un espacio o para poder aportar algo más. Fíjate, Nuria, efectivamente, nosotros hicimos dentro del convenio que hicimos con el Servicio Canario de Empleo, los 12 planes de empleo, eso, no solo es en infraestructura o hacer piedra, que sí, que hay que hacer mucho y poner la isla bonita, pero nosotros hicimos un plan de empleo relacionado con el consorcio, 13 personas y teníamos ingenieros para que fueran mirando y fueran planificando con máster en desalación de agua. Tenemos ahí uno que conseguimos que estuviera aquí y es majorero. Y es majorero. Es decir, tienes que buscar la manera de vincular a todas esas personas y crear A las planes de necesidades de empleo la a isla. las necesidades de la isla. Y que ellos sería su primer contacto y tener contactos pues con las distintas empresas, ya sean públicas o privadas, pero intentar que toda esa gente se nos quede en la isla. Temas de salud mental también, actividades extraescolares que hicimos pues para el Centro de Educación Especial o los centros de las aulas en clave. Toda la gente es gente que tiene una titulación Ujú, ujú. y que necesita la isla. El trato con los mayores, residencias, es decir, necesitan muchos especialistas que necesitamos que se queden aquí y en el tema sanitario desde luego también. Bueno, señores, nos vamos a ver a lo largo de la campaña, a lo largo de estas 2 semanas, así que no vamos a agotar todos los temas, son las 10 de la mañana, llevamos 48 minutos de entrevista, que parece que el tiempo vuela. Nereida, mucho ánimo para estas 2 semanas, Raiko, Lola, por supuesto, a todo el equipo de Coalición Canaria. Hablaremos además bueno, pues de ese modelo de isla que está proponiendo Coalición Canaria con personas que han pasado por la administración y ya conocen el procedimiento y otras caras renovadas en la lista para aportar esa frescura que puede dar, pues eso, la gente de la calle, la gente de la sociedad, que también da un punto de
realismo, ¿no? A las listas con las que concurren. Yo sobre todo digo, Nuria, si me permites, y así termino, con capacidad de gestión, que es lo más que necesitan las administraciones públicas. Responsabilidad, honradez, mucha honradez y capacidad de gestión. ¿Y estabilidad política? Y sobre todo estabilidad política. Cuando hablamos de honradez y responsabilidad, sabemos, nosotros no hemos roto un pacto. Coalición Canaria en estos 4 años no ha roto un pacto. Hemos aguantado ahí porque hemos tenido discusiones y demás, pero hemos aguantado por la responsabilidad política que teníamos, pero la responsabilidad con nuestra isla y con nuestra gente. Eso no lo pueden decir todos. Hoy es el debate Y de todas. Desmineje. Lola, ¿quiere dejarle alguna pregunta a los candidatos? Bueno, es que yo sí, cuando hablan de responsabilidad, que no han hecho los presupuestos, el documento más importante de una administración pública para planificar un año es el presupuesto, que si no piensan hacer el presupuesto para el 2023. Bueno, pues ahí está, va a ser trasladada, ¿eh? Lo haremos esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde en la avenida de Gran Tarajal, que por cierto, si quieren venir, están invitados todos, no solamente las organizaciones políticas, sino también la ciudadanía, los colectivos, las asociaciones. Señores, buena semana y mucho ánimo Gracias. para lo que queda por delante. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos de la FM, pero vamos a mantenernos en las redes. Es el turno de escuchar las propuestas de asambleas municipales de Fuerteventura. Mayra Marichal está por aquí y también Águeda Montelongo.